¿Qué es el innovacionismo? Introducción básica al Centro de Innovación Política. ¿Qué distingue a los seres humanos de los animales? ¿Qué hace únicos a los seres humanos? La historia de la creación, según la mayoría de las religiones, señala algo único en la humanidad. Los antiguos griegos hablaban de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses del Olimpo y se lo transmitió a los seres humanos. Las religiones abrahámicas hablan de Adán y Eva en un jardín, comiendo el fruto prohibido que, según se los advirtió, les daría el conocimiento del bien y del mal. Lo cierto es que la humanidad posee una chispa de divinidad, una capacidad creativa que los animales no tienen. En su ensayo, El papel del trabajo en la transición del mono al hombre, Friedrich Engels observa: en resumen, el animal simplemente utiliza su entorno y lo transforma con su sola presencia. El hombre, mediante sus cambios, lo pone al servicio de sus fines, lo domina. Esta es la distinción esencial entre el hombre y los demás animales, y una vez más es el trabajo el que la establece. El primer libro del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los seres humanos son creativos. Los seres humanos tienen la capacidad de cambiar el mundo que los rodea, de obligar al entorno a que los sirva. Esto se llama creatividad. Es una chispa de divinidad. Las religiones generalmente definen a Dios como el creador, pero cualquiera puede tener cualquier tipo de creencias y comprender que la creatividad es un poder único y extraordinario. Los seres humanos, a diferencia de otras especies, poseen, por lo tanto, un aspecto divino. Los seres humanos son creativos. La forma en que interactuamos con nuestro entorno se reinventa constantemente. Las hormigas han construido sus hormigueros de la misma manera durante miles de años. Los castores han construido sus diques de castor de la misma manera durante miles de años. Las abejas han construido colmenas y cultivado su miel de la misma manera durante miles de años. Lo que hace a la humanidad diferente a cualquier otra especie es que en solo 7-8 mil años hemos alterado radicalmente nuestra relación con la naturaleza y reinventado la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Mientras que el mundo natural parece conformarse con simplemente existir, los seres humanos tenemos una tendencia diferente. Nos esforzamos por crecer. Al reinventar nuestra relación con la naturaleza, hemos aumentado nuestra esperanza de vida, nuestra población y mejorado la comodidad y la calidad de vida. Hemos aprendido sobre el mundo en que nos rodea para alterarlo y transformarlo para que nos sirva mejor. La mayor parte de la historia de la humanidad transcurrió en civilizaciones de cazadores-recolectores, en las que vivíamos en tribus de 20 o 30 personas. Cazamos animales para obtener carne y recolectamos frutas, nueces y vegetación.
Esta fue la forma en que los humanos vivimos durante la inmensa mayoría de nuestra existencia como especie. Pero algo sucedió. Nos volvimos demasiado buenos en la caza y la recolección. Aprendimos a desarrollar lanzas y a usar rocas para matar animales con mayor eficacia. Aprendimos a observar los patrones de la vida vegetal para poder consumir la máxima cantidad de vegetación. Como resultado, nuestra población aumentó y hubo una gran escasez. Nuestra capacidad productiva superó los límites de la caza y la recolección. Con nuestra creatividad y brillantez, superamos las capacidades del primer modo de producción, la civilización cazadora-recolectora. Esto nos obligó a desarrollar un nuevo modo de producción. Comenzamos a cultivar y a domesticar animales. Se inventó la propiedad. La familia surgió como institución y con ella el Estado, un mecanismo para imponer la propiedad. De la civilización cazadora-recolectora, con el amanecer de la agricultura, surgió un nuevo modo de producción llamado esclavitud. La esclavitud nos trajo el antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Grandes civilizaciones surgieron basadas en este nuevo modo de producción, en el que los dueños de esclavos y sus esclavos trabajaban la tierra para producir alimentos y criar ganado. De la esclavitud surgió un modo de producción más eficiente llamado feudalismo. En el feudalismo, en lugar de tener esclavos que no tenían ninguna motivación real para trabajar, salvo para evitar el castigo, un siervo o campesino poseía su propia parcela de tierra, pagaba su renta y obligaciones a un noble o aristócrata terrateniente y se quedaba con lo que le sobraba. El feudalismo es un modo de producción superior a la esclavitud. Así como la esclavitud es un modo de producción superior a la civilización de cazadores-recolectores. Alrededor del siglo XV en Europa, las cosas comenzaron a cambiar de nuevo. Gracias a la ruta de la seda desde Asia, a la introducción de nuevos inventos asiáticos como la imprenta y la pólvora y al desarrollo de una clase mercantil, presenciamos los inicios de un nuevo modo de producción. A medida que los países europeos comenzaron a apoderarse de partes de África, Asia y el Nuevo Mundo como colonias y a traer enormes cantidades de riqueza, todo esto sentó las bases para una explosión social que tuvo lugar en Europa. La Revolución Francesa, la Guerra Civil Inglesa y la Guerra de Independencia de Estados Unidos marcaron el inicio de un nuevo orden social con la desintegración del feudalismo. El nuevo sistema de producción, organizado con fines de lucro, el capitalismo industrial, surgió para reemplazar el feudalismo. El capitalismo, una vez más, aumentó el nivel de vida, introdujo nuevas tecnologías y incrementó la población y la esperanza de vida. Este proceso de reinvención
constante de nuestra relación con la naturaleza y en el proceso la creación de nuevos sistemas de organización social que se correspondan con ella, define en gran medida a la humanidad. Comprender estas leyes de la sociedad humana y su trayectoria puede ayudarnos a comprender los problemas que enfrentamos hoy, ya que, una vez más, nuestras brillantes capacidades creativas han superado las restricciones y los límites de la forma en que se organiza la sociedad. ¿Qué significa la palabra capitalismo para nosotros? La palabra capitalismo tiene muchas definiciones en nuestra época. Se define como tener un negocio propio o vender bienes en el mercado. Se define como gastar dinero. Se define como desigualdad. Se define como un gobierno que da un paso atrás y permite la innovación, o a veces como un gobierno que sirve a los muy ricos y ignora las necesidades de los pobres. Vivimos en una era definida por la demagogia. El Oxford Language Dictionary define demagogia como actividad o prácticas políticas que buscan apoyo apelando a los deseos y prejuicios de la gente común en lugar de usar argumentos racionales. La razón por la que existen tantas definiciones de la palabra capitalismo es que muchos demagogos que no quieren que pienses intentan apelar a tus sentimientos sin enseñarte nada en el proceso. En lugar de ayudarte a comprender el proceso histórico y la naturaleza de la humanidad, los demagogos dicen: ¿no son demasiado altos tus impuestos? ¿O no es injusto que los ricos tengan más dinero? Etcétera. Estas falsas definiciones del capitalismo sirven a demagogos que quieren darte un mensaje breve y emotivo que les llame la atención en las redes sociales, gane tu simpatía rápidamente, etc. Para nuestros propósitos necesitamos definir el capitalismo correctamente. Cuando el Centro para la Innovación Política habla de capitalismo, hablamos de una sociedad donde las ganancias mandan. Hablamos de la anarquía de producción. Hablamos de una situación en que los bienes y servicios se delegan según lo que resulte más rentable para quienes poseen los centros de poder económico. El dinero existía en el feudalismo, en los imperios esclavistas y en sociedades no capitalistas de todo el mundo. Las empresas y los mercados privados también existían antes del capitalismo y existen en sociedades donde este ha sido superado. Asimismo, existía una gran desigualdad y pobreza en la esclavitud, el feudalismo y otras sociedades sin capitalismo. Engels afirmó: pues en la sociedad capitalista, los medios de producción solo pueden funcionar cuando han experimentado una transformación preliminar en capital. Los centros de poder económico funcionan para maximizar las ganancias de sus dueños. De las ruinas del feudalismo en Europa emergió el capitalismo, una sociedad donde las ganancias mandan. El capitalismo ha pasado por 4 etapas distintas.
Primera etapa, acumulación primitiva. La transición del feudalismo al capitalismo implicó robos y asesinatos a una escala nunca antes vista por la humanidad. Los bienes comunes feudales se convirtieron en propiedades privadas. Los campesinos fueron expulsados de sus tierras en toda Europa y miles de personas fueron ahorcadas por ser vagabundeos, el delito de no tener hogar. Las Américas fueron arrebatadas a los pueblos indígenas. Los africanos fueron colonizados y se estableció la trata transatlántica de esclavos con millones de muertos en el Paso Medio, robados de África y llevados a Estados Unidos, el Caribe o Sudamérica. Adquirir la riqueza suficiente para llevar a la civilización europea de la Edad Media a la economía mundial moderna fue un proceso sangriento. No piensen ni por un momento que los más ricos entre los ricos, los monopolios multimillonarios que dominan el mundo occidental, adquirieron su riqueza mediante trabajo duro. El proceso de acumulación primitiva consistió en cientos de años de robo y asesinato para sentar las bases del mundo moderno. Industrialización. Del feudalismo surgió un nuevo sistema económico en el que los bienes se producían en fábricas. Había dueños de fábricas o capitalistas y trabajadores asalariados que se alquilaban para fabricar los productos. Los capitalistas querían maximizar sus ganancias pagando lo menos posible. Los obreros de las fábricas querían cobrar más por su fuerza de trabajo. Formaron sindicatos para declararse en huelga y exigir mejores salarios y condiciones laborales a sus empleadores. El movimiento obrero surgió como una lucha entre la clase trabajadora que vendía su fuerza de trabajo y los dueños de las fábricas que la convertían en ganancias. En aquella época, muchos trabajadores se sentían explotados porque no se les pagaba el valor total de su trabajo. Examinemos una fábrica de neumáticos. El dueño de la fábrica necesitaría adquirir caucho y materiales para fabricarlos. Esto se representa con la letra A. El dueño de la fábrica también tendría que enviar los neumáticos, transportándolos a su lugar de venta. Esto se representa con la letra B. Además, tendría que contratar trabajadores para ensamblar los neumáticos. Esto se representa con la letra C. El coste final de los neumáticos se representa entonces con la letra D. A. Materiales. B. Envío. C. Mano de obra. D. Coste final. A más B más C igual a D. ¿Qué falta? Para que el dueño de la fábrica obtenga un retorno de su inversión, necesita obtener una ganancia. Sin embargo, no puede obtener ganancias de los materiales. Venderlos a su valor resultaría en una pérdida, ya que el envío ya ha consumido su inversión. De ello se desprende que no puede obtener beneficios del envío, como se ha indicado. El envío es un gasto.
Por lo tanto, para obtener beneficios, el empleador debe transformar los materiales en su producto, lo que requiere trabajo. Ese trabajo agrega valor a los materiales al convertirlos en productos utilizables, y el contrato social del capitalismo establece que este valor se reparte entre el empleador y el empleado. Esto es salario y ganancia. El valor del trabajo se reparte entre el trabajador y el propietario. Por lo tanto, la fórmula debería ser así: A más B más C1 más C2 igual a D. C1 es salarios pagados. C2 es ganancias obtenidas por el empleador. C1 representa lo que los trabajadores reciben en salarios. C2 representa las ganancias obtenidas por el empleador. El movimiento obrero en gran medida consideraba que la relación empleador-empleado era injusta porque el capitalista extraía de la fuerza de trabajo del trabajador para obtener ganancias. Este concepto se denomina plusvalía. La crisis del valor. Los empleadores argumentan que tienen derecho a esta plusvalía porque invirtieron y aportaron el dinero para la empresa. Huelgas, protestas y todo tipo de legislación se han creado a medida que trabajadores y empleadores renegocian constantemente los términos de su salario y las ganancias que el empleador puede obtener. Esta es la base del movimiento obrero. Sin embargo, el sistema industrial generó un nuevo problema que trascendía cualquier injusticia percibida. En la ecuación anterior, C1 solo puede ser menor que D. C1 es menos que D. Esto significa que los salarios pagados en el proceso de producción nunca alcanzan para comprar los productos producidos. Siempre se crea más producto que poder adquisitivo disponible para comprarlo. Dicho de otro modo, es imposible generar poder adquisitivo del consumidor al ritmo de producción si siempre se elimina una fracción de este. Esto conduce a un problema económico nunca antes existente en la historia de la civilización. Los economistas generalmente lo llaman exceso de oferta. El mercado se desacelera y las empresas quiebran porque hay demasiados productos. Esto se denomina crisis de valor o a veces sobreproducción. Solo en un sistema donde las ganancias mandan, las personas pueden quedarse sin hogar por exceso de casas o pasar hambre por exceso de comida. La abundancia conduce a la pobreza. Pobreza en medio de la abundancia. Pobreza creada por la gran riqueza y la producción masiva. Este es un problema sumamente irracional, pero se deriva del hecho de que las ganancias y las fuerzas irracionales del mercado dictan la producción. Este problema persiste hasta el día de hoy. En Springfield, Missouri, existe una cueva donde el gobierno estadounidense ha enterrado queso por valor de miles de millones de dólares. Durante décadas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
ha comprado este queso a los agricultores y lo ha enterrado para evitar el colapso del sector agrícola estadounidense. Comprar grandes cantidades de queso y almacenarlo mantiene alto el precio de los lácteos. El gobierno estadounidense también gasta miles de millones de dólares en armas, adquiriendo todo tipo de tanques, armas, drones e equipo militar. Esto mantiene la economía en marcha. La caída de la tasa de ganancia. Este problema se ve agravado por otro factor, la tecnología. Para maximizar sus ganancias, los empleadores buscan constantemente el avance tecnológico. Quieren contratar menos trabajadores, quieren que los trabajadores que contratan sean más fáciles de reemplazar y requieren menos capacitación. Gracias a los grandes avances tecnológicos, los costos laborales pueden reducirse. Sin embargo, esto presenta otro problema. Recordemos nuestra fórmula. A más B más C1 más C2 es igual a D. Reducir la cantidad de mano de obra humana involucrado en la producción significa disminuir el porcentaje total de D, el costo final, de que se deriva de C, fuerza de trabajo. Pero a medida de que la fuerza de trabajo disminuye, la tasa de ganancias también se disminuye, porque nuevamente el empleador solo puede obtener ganancias de la fuerza de trabajo. A medida que C disminuye, C2 también disminuye. La tasa de ganancia por artículo disminuye cuanto más aumenta la tecnología y menos mano de obra se destina a la producción. Como resultado, el empleador debe vender aún más productos porque la cantidad de ganancia que obtiene por cada uno es menor. Esto agrava el problema de la crisis de valor con el tiempo. Se convierte en un problema cada vez más grave que eventualmente conduce a recesiones o incluso depresiones. Los grandes avances tecnológicos son, por lo tanto, seguidos de grandes recesiones económicas. Esto no tiene ningún sentido racional. Si la capacidad de los seres humanos para producir bienes se vuelve más eficiente, deberíamos ver un aumento en la riqueza. Sin embargo, debido a que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de vender nuestra fuerza de trabajo a un empleador, los avances tecnológicos conducen a una mayor pobreza. ¿Por qué deberían ser malos los coches autónomos? ¿No sería fantástico que se pudiera superar esta tarea llamada conducir? Debería ser algo estupendo, pero en nuestro sistema significaría que millones de conductores de Uber, camioneros, agentes de la policía de carreteras, empleados de tribunales de tráfico, etc., quedarían desempleados. La increíble innovación de los coches autónomos se vuelve más fiable y por tanto más práctica con el tiempo, pero podría acarrear disturbios callejeros y pobreza masiva con millones de personas sin trabajo, ya que su fuerza laboral ya no es necesaria. Esto no es racional. La tercera etapa, globalismo, imperialismo.
Todo esto conduce a una situación en la que las corporaciones e industrias buscan constantemente nuevos mercados para sus productos. Un famoso capitalista británico llamado Cecil Rhodes explicó cuál creía que era la solución tras presenciar una protesta de trabajadores desempleados en Londres. Rhodes dijo: ayer estuve en el East End de Londres, un barrio obrero, y asistí a una reunión de desempleados. Escuché los discursos desenfrenados que eran solo un grito de ¡pan! ¡pan! De camino a casa reflexioné sobre la escena y me convencí más que nunca de la importancia del imperialismo. Mi idea favorita es una solución al problema social para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una sangrienta guerra civil. Los estadistas coloniales debemos adquirir nuevas tierras para asentar al excedente de población y crear nuevos mercados para los bienes producidos en las fábricas y minas. El imperio, como siempre he dicho, es una cuestión de pan y mantequilla. Si quieren evitar la guerra civil, deben convertirse en imperialistas. Cecil Rhodes puso en práctica su visión al apoderarse de una enorme cantidad de tierra en África y convertirla en un mercado cautivo de los capitalistas británicos. Antes de obtener su independencia, Zimbabue se llamaba Rhodesia en honor a Cecil Rhodes. En los años posteriores a la Revolución Americana, Henry Charles Carey, economista estadounidense que asesoró a Abraham Lincoln, escribió lo siguiente: el mundo tiene ante sí dos sistemas. Uno busca exportar hombres para ocupar zonas desérticas, cuya soberanía se obtiene mediante la diplomacia o la guerra. El otro, aumentar el valor de una inmensa extensión de terreno baldío, importando millones de hombres para su ocupación. Uno busca la concentración de riqueza y poder en una gran ciudad comercial que rivalizará con las grandes ciudades de la época moderna, que han sido y siguen siendo sostenidas con contribuciones que han agotado a todas las naciones sometidas a ellas. El otro, a la concentración, mediante la cual se creará un mercado para los productos agrícolas y el agricultor y el plantador se enriquecerán. Uno busca aumentar la necesidad del comercio, el otro aumentar el poder para mantenerlo. Uno busca subutilizar el indio y hundir al resto del mundo a su nivel. El otro, elevar el nivel del hombre en todo el mundo a nuestro nivel. Uno busca el pauperismo, la ignorancia, la despoblación y la barbarie. El otro, aumentar la riqueza, la comodidad, la inteligencia, la combinación de acción y la civilización. Uno busca la guerra universal, el otro la paz universal. Uno es el sistema inglés, al otro podemos llamarlo con orgullo el sistema estadounidense, pues es el único jamás concebido cuya tendencia fue elevar y igualar la condición del hombre en todo el mundo. Tal es la verdadera misión del pueblo de estos Estados Unidos. Observaba que la economía británica estaba pasando del mero capitalismo industrial a una nueva etapa que finalmente se denominó
imperialismo. Los banqueros dominaron a los industriales. Tanto el banquero como el industrial buscan maximizar sus ganancias. Pero existe una diferencia fundamental. Un industrial quiere que la riqueza de la sociedad aumente porque más personas comprarán sus productos independientemente de si comprende el problema de la crisis de valor. Sin embargo, un banquero gana dinero prestando dinero y cuanto más pobre se vuelve la sociedad, más personas se endeudan con él. Todas las grandes religiones de la historia han prohibido el préstamo de dinero con interés o usura. La usura es un proceso mediante el cual se crea dinero sin añadir ningún valor real. El dinero se crea a partir del dinero. Cuanta más usura y especulación haya en la economía, menor será el nivel de vida y la prosperidad. La riqueza y el valor provienen de la economía física, no de la especulación ni del capital ficticio. Este sistema del globalismo-imperialismo es distinto de la era del capitalismo industrial. En el globalismo y el imperialismo gobiernan los banqueros, no los dueños de las fábricas. Existe una oligarquía financiera internacional que se apodera de porciones del mundo mediante la partición territorial. El gobierno está muy involucrado en la gestión de los grandes bancos y el mercado de valores para garantizar que los grandes monopolios puedan dominar el mundo. Guerra y pobreza. A medida que los banqueros dominaban la economía global, se apoderaron de sectores del mundo y los empobrecieron. El pueblo de la India llevaba miles de años tejiendo en telares. Cuando los británicos se apoderaron de la India, quemaron los telares y obligaron a la gente a importar telas de fábricas británicas. Asimismo, el pueblo mexicano cultivaba sus propios alimentos mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Sin embargo, si visitamos México hoy, casi todos los alimentos del país provienen de empresas agroindustriales con sede en Estados Unidos. El sector agrícola mexicano fue aplastado por el NAFTA, TLCAN o el USMCA, TEMEC. Y como resultado, las empresas extranjeras dominan el mercado. Nigeria produce más riqueza que cualquier otro país de África. La región del delta del Níger es rica en petróleo, el producto más valioso de nuestra economía mundial. Sin embargo, el pueblo de Nigeria vive en una gran pobreza porque las ganancias de su petróleo van a parar a los bolsillos de BP, Shell, Chevron y ExxonMobil, corporaciones con sede en Estados Unidos y Gran Bretaña. El imperialismo consiste en frenar el desarrollo, mantener a los países empobrecidos y servir como mercados cautivos. Se trata de mantener el monopolio de las corporaciones con sede en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y las antiguas potencias coloniales. El imperialismo es un sistema, una estructura económico
global donde los banqueros de Wall Street y Londres se enriquecen, empobreciendo al mundo. La principal forma de imponer el imperialismo es la guerra. Si un país se libera del imperialismo y toma el control de su propia economía, debe ser derrotado y destruido. Irak se había liberado del imperialismo y había tomado el control de su propio petróleo, por lo que Estados Unidos invadió, mató a cientos de miles de personas y destruyó el país. Ahora sus exportaciones de petróleo son solo un 10% de lo que eran antes. Y quienes antes compraban petróleo de Irak, ahora lo compran a los monopolios petroleros occidentales. Libia también había tomado el control de su petróleo y tenía la esperanza de vida más alta de África. Sin embargo, en 2011, Estados Unidos bombardeó y destruyó Libia y ahora también está empobrecida y exporta muy poca cantidad de petróleo. Los países que los grandes medios de comunicación nos dicen que odiemos y cuyo gobierno siempre amenaza con sanciones y guerra, son países que se han liberado del imperialismo. La aristocracia de los obreros. Es importante señalar que el imperialismo-globalismo nunca se habría establecido sin los socialistas. Durante la década de 1890 y principios de la de 1900, los trabajadores de fábricas en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos se declararon en huelga, exigiendo salarios más altos. En Gran Bretaña se formó el Partido Laborista. En Alemania se formó el Partido Socialdemócrata. En Francia surgieron muchos grupos socialistas. En Estados Unidos se creó la Federación Americana del Trabajo, AFL. Originalmente, estos socialistas y activistas laborales querían derrocar el capitalismo, pero cada vez más comenzaron a apoyar a sus gobiernos y sus guerras, simplemente queriendo una mayor participación en las ganancias para los trabajadores nacionales. Mientras algunos trabajadores permanecieron en la pobreza, se creó una capa de trabajadores mejor pagados, llamada la aristocracia de los obreros. Los aristócratas obreros que dominaban los grupos socialistas y los sindicatos fueron clave para movilizar a la gente en apoyo a las guerras imperialistas. También promulgaron reformas como la jornada laboral de 8 horas, las normas de seguridad laboral y los salarios mínimos, que estabilizaron a los países occidentales para que pudieran dominar con mayor eficacia al resto del mundo. Los líderes socialistas reformistas y los burócratas sindicales, junto con los trabajadores mejor pagados, la aristocracia obrera, eran una parte necesaria del sistema imperialista. La Primera Guerra Mundial fue la guerra más grande que la humanidad haya visto jamás. Cuando comenzó en 1914, se llamó la Guerra para acabar con todas las guerras.
Fue una lucha entre las potencias imperialistas por quién gobernaría el mundo. Los banqueros británicos, estadounidenses y franceses luchaban contra los banqueros alemanes, austriacos y turcos, repartiéndose el mundo entre ellos. 20 millones de trabajadores murieron en una guerra que incluyó bombardeos aéreos, uso generalizado de ametralladoras y gas venenoso. La guerra nunca habría ocurrido sin los socialistas. Los socialistas de varios países se habían comprometido a no apoyar nunca una guerra, pero cambiaron de opinión. El Partido Laborista Británico, los socialistas franceses y los socialdemócratas alemanes fueron esenciales para movilizar a los trabajadores y que se metaran entre sí para que los grandes banqueros pudieran repartirse el mundo. A lo largo del siglo XX, hubo una relativa estabilidad en los países occidentales gracias a que los grupos socialistas supervisaron la creación de un estado de bienestar. Una aristocracia de los obreros, bien remuneradas y acomodada, era leal al imperialismo y garantizaba la paz interna para permitir el saqueo del mundo en desarrollo. La cuarta etapa, acumulación destructiva. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, un socialista en Alemania se negó a apoyarla, mientras el Partido Socialdemócrata Alemán movilizaba a los trabajadores para que fueran a luchar. Rosa Luxemburg se pronunció contra la guerra y fue encarcelada. En ese momento hizo esta inquietante predicción: esta guerra mundial es una regresión a la barbarie. El triunfo del imperialismo conduce a la aniquilación de la civilización. Al principio, esto ocurre esporádicamente durante una guerra moderna, pero luego, al comenzar el periodo de guerras ilimitadas, avanza hacia sus inevitables consecuencias. El triunfo del imperialismo y el colapso de toda civilización, como en la antigua Roma, despoblación, desolación, degeneración, un gran cementerio. Mientras el imperialismo ascendía, los trabajadores de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania se enriquecían. Los países de África, Asia y Latinoamérica se empobrecían, pero los trabajadores de Occidente se llevaban parte del botín y la sociedad se volvía más estable. Sin embargo, Rosa Luxemburg conocía los problemas de la tecnología. Predijo que las guerras para conquistar nuevos mercados se volverían cada vez más necesarias a medida que la tasa de ganancia disminuyera. La tecnología conduciría a una situación en la que la tasa de ganancia disminuyera. El papel de los trabajadores en la línea de montaje disminuiría y para mantener la economía en marcha, la guerra se convertiría en una necesidad constante. Rosa Luxemburg predijo el complejo militar industrial.
y muchos de los desarrollos ocurridos en los países occidentales. Argumentó que la aristocracia laboral, los sectores bien remunerados de la clase trabajadora de los países occidentales se vería erosionada. Las patrias occidentales se empobrecerían cada vez más a medida que la atención de los gobiernos se extendiera por todo el planeta, intentando imponer el sistema globalista imperialista mediante la guerra. Con el tiempo, los países occidentales caerían en la barbarie, tal como el Imperio Romano se derrumbó por su propio peso debido a la decadencia interna. La predicción de Rosa Luxemburg se está cumpliendo a medida que vemos cómo los países occidentales se desintegran. Cada vez más, las grandes corporaciones de Estados Unidos no se benefician de la creación de valor real, sino de la destrucción. Tomemos como ejemplo la epidemia de opioides. Ahora se sabe que las grandes corporaciones farmacéuticas presionaron a los médicos a recetar en exceso opioides que sabían que eran adictivos para ganar más dinero. ¿Acaso la adicción a los narcóticos en toda clase de trabajadores generó más riqueza en la sociedad? No. Hizo lo contrario. Convirtió en drogadictos a muchas personas sanas y aptas que podrían ser productivas. Lo mismo puede decirse del complejo industrial penitenciario. Los cárceles con fines de lucro surgieron en la década de 1990, cuando las corporaciones presionaron al gobierno para que encarcelara a más personas para así poder lucrarse con el servicio de encarcelamiento. ¿Acaso nuestra sociedad se volvió más próspera y generó más valor al aumentar en millones el número de personas encarceladas? Por supuesto que no. Esto ha tenido un efecto muy perjudicial en el país en general. Hay muchísimos ejemplos de acumulación destructiva. Ahora mismo en todo Estados Unidos, puentes y carreteras se están desmoronando. La red eléctrica en Texas y Los Ángeles, entre otros lugares, está en decadencia. Los sistemas de agua no purifican adecuadamente el agua potable. El sistema educativo estadounidense es muy deficiente en comparación con muchos otros países. La aristocracia de los obreros, el estrato de trabajadores acomodados y prósperos que una vez mantuvo unida a la sociedad estadounidense, se está erosionando gradualmente. En general, Estados Unidos se está pudriendo desde dentro, tal como predijo Rosa Luxemburg, mientras que nuestro gobierno se extiende por todo el planeta para mantener el globalismo e imperialismo mediante las guerras constantes. Los países de la OTAN se encuentran en una situación similar. Si no se desmantela el sistema globalista imperialista, solo veremos más caos y empobrecimiento. La esperanza de vida en Estados Unidos ha disminuido en los últimos años y la agitación política y la división también han afectado a la sociedad. Todo esto aumentará si no se modifica drásticamente el actual
contexto económico y político.